espacio Doctor Alerta queremos conversar sobre el insomnio y las consecuencias que trae esto en la vida cotidiana. Para eso tomamos contacto con el doctor Pedro Moya, neurólogo del Centro de Sueño de la Clínica Las Condes. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días y muchas gracias por este contacto con Mega Noticias Alerta. Muy bien, muy buenos días, Florencia. A ver, doctor, mire, le cuento, nosotros recibimos varias preguntas a través de personas que nos escriben por redes sociales, por Instagram, también por Twitter, y nos hacen preguntas para que nosotros se las traspasemos a los expertos. Por lo tanto, acá nos escribió una amiga de Instagram y nos dice: doctor, llevo semanas quedándome dormida muy tarde, pasado las 13 de la madrugada, a pesar del cansancio, viendo tele o en el celular, y aunque intente dormirme, no lo logro. Nunca había tenido desórdenes para dormir. ¿Es normal? ¿Cómo se puede regular el sueño? A ver si nos puede ayudar a responderle a nuestra amiga ahí de Instagram en esta sección de Doctor Alerta. Primero hay que decirle que no se desespere. Este es podríamos decir, un patrón, un síntoma bastante frecuente, que alguien que no tenía problemas de sueño empiece por una semana a tener insomnio, especialmente en el ambiente de estrés que estamos viviendo. Y las dificultades para conciliar el sueño muchas veces vienen de algunos malos hábitos o confusión un poco entre cansancio y somnolencia. O sea, uno puede tener el cuerpo cansado y necesitar reposo, y eso es distinto, eso se llama fatiga, digamos, cansancio físico, y las ganas de dormir, que pueden ser un poco distintas, y que el dormir necesita estar un poco más, podríamos decir, descansado para empezar a dormir. De tal manera que podría ser una pausa, ¿cierto?, entre que quiere dormir y toda la actividad, digamos, la vorágine del día. Y en esa pausa relajarse. Ahora, como lleva una semana ya con el problema, si esto se prolonga, es bueno que consulte a un especialista de sueño. ¿Ya? Claro, doctor, pero ¿qué factores son los que podrían causar insomnio o cuáles son las causas más comunes? Claro. El núcleo en el insomnio está en el hiperalerta, que uno queda, digamos, pensando, y uno queda demasiado atento y, podríamos decir, vigil durante etapas donde debe relajarse y debe empezar el sueño. Y esto es por el estímulo, por la cantidad de estrés y actividades específicamente que suben la adrenalina y que nos hacen estar bajo, podríamos decir, todo el sistema que nos despierta, el sistema simpático, el sistema de la adrenalina, y que nos deja, podríamos decir, atento a cualquier amenaza, ¿ya? Para pasar de ese sistema en donde uno está, podríamos decir, en la calle o trabajando o desde la casa, digamos, muy atento a todo, a un momento en que uno se va a relajar y va a poder dormir, tiene que haber un proceso, tiene que haber alguna rutina, un rito que uno hace en donde se relaja. Y a eso hablamos con los hábitos de higiene del sueño o normas del buen dormir, ¿ya? Claro, doctor. ¿Y qué consecuencias en la vida diaria puede producir el no descansar lo necesario? Puede ser, me refiero, cansancio, poca atención, pérdida de memoria o algo así de manera temporal. Claro, a excepción de los pacientes que son dormidores cortos, que duermen poca cantidad pero no tienen ninguna queja. Todos nosotros sabemos que si dormimos poco o de mala calidad o despertando mucho, o como decía la paciente que hizo la consulta, demorándose mucho entre que apaga la luz y se duerme, son muchas. Uno puede despertar al día siguiente cansado, irritable, más lento, con menor capacidad de concentración o memoria, se va cansando más durante el día, baja el rendimiento, comete más errores. No inmediatamente, pero por supuesto hay tolerancia distinta. Hay pacientes que al primer día y otros que ya llevan una semana empiezan a sentir estos síntomas. Y es bastante frecuente que a veces se den unos ciclos de 3 o 4 noches en que duermen muy poco, de baja calidad, y después un poco por rebote, duermen harto, pero es por lo mal que han dormido antes, como de recuperación. Y esos pacientes igual tienen una enfermedad. Uno necesita estar el 100% de sus horas, de sus semanas, días de la semana en la noche, durmiendo bien, ni tampoco durmiendo mal, sino que un 80-90% del tiempo durmiendo las horas que necesita. Cada persona determina cuántas horas necesita para dormir. Se dice 8 horas, pero pueden ser bastante menos. En una ciudad como Santiago, 5 horas y media, para un sueño de calidad podría ser suficiente, siendo realista, ¿ya? Para un adulto. Para un adulto, entonces usted dice que por lo menos de 5 horas y media hacia arriba sería ya una cantidad de horas promedio con que la persona podría funcionar bien al día siguiente. Es el límite inferior. Y el límite superior mínimo 5 horas y media. Claro. Y el límite superior estaría entre 8 horas hasta 10 horas, ¿ya?
Perfecto. Doctor, ahora siempre dicen que la regla número 1, cuando alguien se desvela o sufre de insomnio o se despierta mucho en la noche, es precisamente no recurrir al teléfono celular, considerando que dicen, pero a ver si es que usted nos puede explicar más el detalle de por qué la pantalla de los teléfonos supuestamente activa el cerebro. Tenemos que considerar que desde que empiezan los teléfonos inteligentes y las pantallas, digamos, de LED y OLED y todas las pantallas muy brillantes con luz blanca muy potente, nosotros desajustamos un sistema de un reloj biológico que tenemos adentro que se ajusta con la luminosidad solar, que normalmente en la naturaleza nosotros teníamos ciclos muy marcados de oscuridad y de luz gradual, ¿cierto?, que aumentaba mediodía y disminuía. Esa, podríamos decir, patrón rítmico que nos sincroniza, se llama ciclo circadiano, se pierde por las pantallas, y no solo los celulares, pero también las pantallas de computadores, notebook, tablet. Pero con el celular pasa que es una prolongación del cerebro de cada uno de nosotros y ya no es para comunicarse solamente, sino que ahí uno tiene muchas tareas y en realidad muchos pacientes tienen un hábito de dejar el celular con vibración o sin vibración, pero apenas se despiertan, si es que van al baño o si es que se despiertan por insomnio, prender el celular. Ese estímulo luminoso le indica al cerebro a través de conexiones que tiene la retina con zonas del hipotálamo, que una señal equívoca, que ya es de día. ¿Ya? Entonces uno debería tener o filtros azules y en las pantallas desde la tarde para que la luz azul, que es la luz más potente que estimula y que el organismo reconoce como de día, estar filtrada. Son filtros que habitualmente todos los celulares tienen actualmente y hay que dejarlos activados, programados para que empiecen entre las 6:30 y 7 de la tarde y duren durante toda la noche. Lo contrario también es efectivo, que en la mañana haya harto estímulo luminoso solar, incluso en lugares que son remotos o que son muy oscuros, digamos, por sombra, se pueden usar lámparas de luz azul matinal para simular lo que la naturaleza nos da, pero como estamos en una civilización que ya estamos bajo techo y con mucha luz artificial, eso se desregula, ¿ya? Y doctor, y por ejemplo, usted habla de este estímulo luminoso que tienen las pantallas del teléfono y que no son recomendables para las personas que se despiertan en la noche. ¿Qué pasa con los televisores o con los computadores? ¿Cumplen ese mismo estímulo, entre comillas, negativo para las personas que sufren insomnio? ¿O la televisión y el computador es distinto y el teléfono es porque tiene otro tipo de pantalla? Lo que pasa es que el teléfono tiene una especie, todos tienen algo como dije yo, de la sensación de una extensión del cerebro, por lo tanto son adictivos, pero el teléfono celular lo es más, ¿ya? Y es más cerca la luminosidad, mientras más cerca, más estímulo, y las pantallas que desarrollan y que, digamos, que tienen el brillo y la nitidez, están en los celulares y en las tablets también, podríamos decir, más publicados como estímulos que inhiben el sueño. Pero las pantallas de un notebook o la pantalla de un televisor que uno tenga también debería estar con brillo bajo y con filtro azul para la noche, ¿ya? Idealmente uno no debería tener ningún dispositivo electrónico en su habitación donde duerme, ¿ya? Ni tampoco hacer otras actividades que no sean dormir o descansar, ¿ya? Pero no es así, o sea, por eso decía que hay que ser un poco realista, que la tecnología también forma parte de la vida de nosotros ya, ¿ya? Y doctor, bueno, debido a la pandemia y este contexto sumamente extraordinario de estar confinado durante un prolongado tiempo, mayor estrés, por supuesto, frustración para algunos, ansiedad, sobre todo para otros, de no saber qué es lo que va a pasar. Se ha registrado también un aumento de las personas que sufren este trastorno de sueño, considerando que, por ejemplo, muchas personas han tenido que durante ya meses trabajar en la casa y a veces la gente termina trabajando en la misma cama, que es en la misma lugar donde duerme. Por lo tanto, se tienden a confundir un poco las funciones de para qué está la pieza, para qué está la cama, ¿o no? Claro, esto tiene un lado podríamos decir, de desajuste tremendo, porque el hecho de salir a trabajar y tener un ritmo y estar en el traslado y estar en una oficina trabajando, en un lugar de trabajo distinto al hogar y distinto a la pieza, y de repente estar obligado a estar con incertidumbre y en la casa tratando de trabajar, todo lo vivimos y en realidad eso produce señales, podríamos decir, uno asocia su habitación no solo al descanso y a relajarse, sino también al estrés, a las actividades pendientes, a la lista de por hacer que quedó. Imposible dormir bien si uno tiene una situación así. ¿Ya? A veces no existe o no existía, digamos, el hábito de tener teletrabajo para muchos de nosotros
Y uno decía, por mejor que bueno, voy a poder estar en mi propia pieza o en mi propio sillón y muy cerca, digamos, de mi cama, pero es lo peor que se puede hacer. Uno debería tener en realidad el hábito de estar trabajando en un lugar que no es para descansar, sino que es para trabajar, y en una habitación distinta donde uno va a descansar y va a dormir, ¿ya? Pero lo aprendimos, digamos, eso siempre se pregonaba, pero lo aprendimos lo grave que produce y los trastornos de sueño que produce ahora con esta pandemia. ¿Mm? Claro, doctor, ¿y qué tratamientos se pueden optar entonces para conciliar mejor el sueño? Claro, existen diferentes niveles de tratamiento. Lo primero es que decir que el tratamiento farmacológico solamente es un tratamiento sintomático que se puede dar de rescate. Lo que uno le enseña al paciente es rehabilitar su sueño, aprender a dormir bien bajo circunstancias como las que estamos viviendo, que se puede. Hay que enseñarle a respirar, a relajarse, se usan técnicas no farmacológicas que se llama una terapia cognitivo-conductual, en donde uno aprende un poco cuáles son sus emociones, cuáles son sus miedos, por esta misma incertidumbre, como dijimos, y separar un poco lo que siente el cuerpo y lo que ocurre cuando uno está bajo estrés o trabajo, o cosas pendientes, o malas noticias de la familia, o las mismas malas noticias que uno recibe por, digamos, todas las redes, y que eso no invada un núcleo interno de equilibrio y balance que tiene uno entre, podríamos decir, los principios, los valores, las metas que tiene, idealista, digamos, y la realidad, que en el fondo choca mucho porque no podemos arreglar muchas cosas. Hay cosas que hay que saber esperar. Y eso es como, yo diría en resumen, darle harta sabiduría y sincronización a la persona con la naturaleza, que en el fondo es todo lo contrario a lo que de repente uno vive en el día, en donde está con una vorágine y trata de, digamos, hacer una odisea por lograr lo que el trabajo le pide. Y no es así, o sea, uno cuando va a dormir en realidad debería desconectarse. Eso se entrena, ¿ya? Es una terapia en donde uno se entrena, es como aprender a nadar, ¿ya? Digamos, en el fondo uno podría tener alguna buena tolerancia y nunca se enfermó de sueño, pero si ahora se enfermó de sueño y pide ayuda, va a tener soluciones si trabaja en eso, ¿ya? Y a veces se usan medicamentos de todo tipo, digamos, que según lo que el paciente cuente, por un tiempo limitado. Claro, doctor, y quiero hacer énfasis en una cosa que usted mencionó, pero a ver si lo podemos detallar más, porque yo he escuchado que muchas personas durante esta pandemia y este contexto complejo del que conversamos, ha optado, como tampoco se puede ir mucho a las consultas para ver qué pasa con estos trastornos del sueño, muchos incluso han comenzado una automedicación con el remedio que le recomendó la amiga y el otro amigo. Por lo tanto, ¿qué hacer en esos casos? Más allá de, por supuesto, que la recomendación médica es ir a una consulta, por supuesto, pero, por ejemplo, ¿en qué caso esos medicamentos, no obviamente los que se requiere receta médica porque no se pueden comprar, pero, por ejemplo, los que sí estén habilitados en las farmacias, ya sea estas melatoninas, melisa, ¿se pueden utilizar o es recomendable mejor que no sea nada automedicado? Yo diría que hay que diferenciar aquellos medicamentos que son de autorización por el Instituto de Salud Pública ¿Ya? de compra libre, que uno podría decirse un suplemento, que hay que revisar bien, que algunos de ellos tienen solo componentes de medicina herbal, ¿cierto? Hay varias líneas de medicina alemana y otras de otros laboratorios que son buenas y que tienen solo componentes como isovaleriana, pasiflora, melisa, y está perfectamente autorizado a usarlo antes de consultar al médico si ha pasado un tiempo razonable, que es menos de 3 semanas, con un insomnio intermitente. La melatonina hay que tener un poco más de cuidado. Si se repite durante el año puede inhibir la propia producción de melatonina en nosotros, de tal manera que hasta máximo 2 meses se podría usar. Tenemos un problema con la melatonina que llega en Chile, que no es de larga duración ni tampoco está con la dosis para adultos. Hay mucha más melatonina como enfocada a los niños. Y el resto de fármacos, ninguno que sea químico ya de corte psicotrópico, con o sin receta retenida, debería ser usado. El patrón más habitual es que le preste a algún familiar que ya usa digamos, medicamentos recetados, a un familiar el medicamento que para él es tan bueno, que puede ser un ansiolítico, un hipnótico, un mantenedor de sueño, un inductor de sueño. Pero ese paciente no fue evaluado de la misma manera, no fue atendido, no se le interrogó si roncaba, no se evaluaron otros parámetros, puede salir perjudicado por la automedicación, especialmente esto como prestado, ¿ya? Lo que uno en general recomienda es que la primera consulta se haga presencial, así debe ser el modelo, digamos, y después se puede hacer teleconsulta, pero la verdad es que descuidar el sueño también tiene muchas consecuencias, como dijimos, ¿ya? Perfecto, doctor Pedro Moya. Muchas gracias por esta De importante y nada, de nada. relevante conversación. Muchas gracias por todas sus recomendaciones.
Que esté muy bien. De nada, Buenos días. hasta luego. Un gusto. Chao, chao.